Buenas tardes tengan todos ustedes, queridos televidentes, que nos acompañan en una emisión más de su programa, Arte, Cultura y Evangelización, donde llevamos hasta sus hogares una muestra de la riqueza histórico-artística cultural de nuestra Arquidiócesis de Durango, 4 veces centenaria. Después de un pequeño receso que tuvimos por diferentes actividades arquidiocesanas, como la peregrinación de los santos lugares, la visita del nuncio apostólico y otros eventos de índole eclesial, hoy retomamos este programa y nos encontramos en el mes de septiembre, el mes patrio por excelencia. Y también en este mes celebramos algunas personalidades dentro de la Iglesia, como San Gregorio Magno. San Gregorio Magno fue un papa que le tocó la mitad del siglo VI y comienzos del siglo VII, y destaca San Gregorio al mismo tiempo por consolidar la Iglesia en tiempos de hecatombe, en tiempos de destrucción del Imperio Romano, por fomentar la música litúrgica, el canto gregoriano, nombrado así en su honor. Y por ello hoy tenemos el honor de estar en el templo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, aquí de la ciudad de Durango, con el señor cura, el presbítero licenciado José Luis Loera Pérez. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma y también es el encargado de la música sacra a nivel arquidiocesano. Padre José Luis, gracias por recibirnos aquí en tu parroquia, en tu casa. Y también, haciendo un paréntesis, lo felicitamos porque el día de San Gregorio, providencialmente, recién cumplió 25 años de ministerio sacerdotal. Gracias por compartirnos esta alegría y gracias por recibirnos aquí. Gracias, Padre Alejandro. Pues bienvenidos a este espacio de también una tradición en nuestra ciudad. Este templo que data su construcción del año 1955, empezó a construirse y bueno, pues ahora enclavado en esta comunidad, en la colonia Hipódromo. Efectivamente, hemos celebrado con gratitud 25 años de vida sacerdotal en este pasado ya día 3, ayer precisamente, y tenemos una alegría porque, como bien dijiste, es una fecha que tiene que ver con uno de los grandes santos de la Iglesia, en también dirigir la vida de la Iglesia. Bueno, pues el tema que nos ocupa y bueno, pues también un encargo que tenemos en la Iglesia de lo sacro, hacerlo bello, y que la belleza llegue precisamente a lo sacro para que esté al servicio de la fe. En ese sentido, un elemento fundamental, como bien este programa lo dice, Arte, Cultura y Fe, la música es un elemento fundamental porque está al servicio de la fe. En ese sentido, hay definitivamente toda una historia. En ello me permito hacer una semblanza de San Gregorio en el sentido de por qué el canto gregoriano, precisamente como bien afirmaste, del día de San Gregorio, y de ahí toma forma y nombre lo que se conoce como el canto gregoriano. San Gregorio, Papa, hace una acción muy interesante precisamente en el siglo VI, donde finales e inicios del siglo VII, él como pontífice manda realizar una recopilación. No lo hace él de manera a título personal, pero sí una recopilación de toda la materia vasta que hay de cantos que efectivamente se dan en la vida del creyente, de las primeras comunidades eclesiales, para anunciar y cantar la fe. Entonces, toma de allí fundamentalmente el canto gregoriano de San Gregorio, por lo que él pide hacer esa recopilación de tantos cantos, de donde están fundamentales las antífonas, se cantan los salmos, y bueno, pues
todo eso hace que Gregorio Papa, ahora conocido como San Gregorio Magno, haga esta compilación de todo lo que en la historia de la Iglesia, en los primeros siglos de la vida cristiana y de la Iglesia, obviamente, se den. Fue muy vasta y muy rica esta experiencia, porque es bueno saber, para algunos recordar, que la música, como tenemos ahora, cómo se va registrando, tiene su origen precisamente en la música cristiana de fe. Concretamente los que llamamos el pentagrama, 5 líneas, y ya las notas que están allí en esas 5 líneas, donde todo tipo de música se presenta, une sus raíces precisamente en el tetragrama, 4 líneas, y allí se comenzó a colocar lo que son unos puntitos que se llaman puntum quadratum, porque hubo la necesidad de que esos cantos que se expresaban, que se entonaban, pues obviamente no comenzaron a ponerse, los autores no comenzaron a poner en una línea las notas, sino que se pasaba, ahora sí que de voz en voz. Y la notación o la forma de cantar las melodías era poner signos, así pues, como decimos ahorita, palomitas, curvitas, etcétera, que manifestaban la modulación de la voz. Si era una palomita, era ir de abajo hacia arriba. Si hacía un signo, así uno de media luna, era subir la voz, pero después cantar, perderse. Y así, esas formas, esas líneas, esos signos, pues era como la primera forma de transmitir de forma escrita. Claro, la primera forma de transmitir pues es, a ver, déjate canto esto, se lo aprendían los demás y así iba caminando. Después, bueno, pues hubo la necesidad, de ponerlo por escrito. Y ese escrito, pues no iban a decir, a ver, aquí le subes, aquí le bajas, aquí haces tantas repeticiones de una vocal, etcétera, sino que se fue precisamente presentando en poner 4 líneas, por eso tetragrama, y de allí ir colocando puntitos, ya sea juntos, que hacían modulaciones, llamados ahora melismas, pero todo fue parte de un puntum quadratum. Bueno, y de allí fue precisamente a partir del cantar la fe, cantar el Evangelio, digamos la buena nueva, donde surgió esa necesidad de transmitir, pero que el otro se entere y que no se pierda en el transmitir cómo nace en origen el canto. El texto es fundamental. Esta parte sí no hay que olvidarla, porque se cantaba el texto, los salmos, que ya el pueblo judío tenía sus 150 salmos, pero también ya desde el Evangelio se canta la fe, pero se transmite. El texto no se va, y es importante aquí decirlo, el texto no se va a agredir, el texto no se va a pervertir. El texto está allí, pero el texto también es en relación ahora al canto. Tampoco el canto, la melodía, debe de pervertirse, es decir, perder rumbo, que el texto está fijo, pero que cada quien lo cante como quiera. No. Entonces, la necesidad pues de la uniformidad, inclusive lo que ahora una de las características que tiene el canto de la música sagrada es la universalidad, que sea cantado el texto de manera correcta y que todos donde estemos podamos entender y familiarizarnos con la música. Por eso también tiene una característica la universalidad. Bueno, entonces, por eso es interesante cómo la necesidad de transmitir la música y los sonidos parte del cantar la fe. Esto es importantísimo, porque entonces ya viene en 4 líneas y colocado allí, para que el otro, que no solamente en la distancia, sino también en el tiempo está retirado, entonces en aquel lugar, en aquel tiempo se cantaba así, el texto de esta manera y se cantaba de esta manera. No había grabaciones como ahora tenemos, los medios digitales actuales, ¿no?, de grabación. Es entonces pues cuando es fundamental lo escrito. Y así, por eso San Gregorio, vamos a recopilar toda esta riqueza. De ahí tomó,
repito, en el sentido de este ejercicio que hizo el gran Papa San Gregorio, el canto gregoriano. Y esto dio pie también a que ciertamente hasta el siglo IX aproximadamente ya empezara a darse, ahora agregar una línea más al tetragrama. Ya no son 4, sino ahora 5 líneas. Y de allí ya se extiende la notación, las formas de transmisión de la música. Entonces la vida cristiana, la vida de fe, está también en esta cultura presente, es factor de inicio, propagación de algo tan bello como es la música, que ahora tantas personas ha unido, y en la fe pues no es la excepción. Bueno, esto por mencionar algo de algo histórico necesario saber o recordar según sea el caso, insisto, porque la cultura tiene un origen, sí, en el ser humano, pero las razones que impulsan al ser humano a hacer cultura son fundamentales, y la fe está al centro. Bien. Este primer ejercicio que hace San Gregorio de compilación, de reunión, va a hacer y caminar por los siglos, va a recorrer mucho tiempo. Ya la transmisión de la música, no solamente de la fe, de manera bella, va a estar presente. La música al servicio de la fe va a ser fundamental, porque hay un espíritu humano básico que es cantar un sentimiento, cantar nuestra interioridad, cantar nuestros pensamientos, darle efectivamente algo bello en sonidos. Ya es muy famoso, muy conocida, lo sabes bien, padre, de San Agustín: el que canta bien ora 2 veces. Ora 2 veces. Ahí a veces dicen más el que canta ora 2 veces, no, el que canta bien ora 2 veces. Esa parte fue rescatada tuvimos hace poco un encuentro aquí en nuestra arquidiócesis, efectivamente, de música, y allí nos acercamos al texto que nos expuso el maestro Gabriel de Jesús Frausto, secretario ejecutivo de la SEM. Dice: a ver, aquí hay este texto, pero el que canta bien ora 2 veces. Dice, muchas veces está nada más el que canta ora 2 veces, no, el que canta bien. Entonces la bondad está implícita precisamente en la oración. Orar es hacerlo bien, y entonces la bondad, la belleza son 2 elementos unidos, no son extraños, mucho menos separados. Bueno, entonces así la música ha estado al servicio también de la fe. Y ya hablamos de la notación, cómo se transmite. Okay. Tuvo que venir a lo largo de la historia un acontecimiento como es el modernismo, que tocó varios elementos culturales, sociales, también religiosos y en la vida de la iglesia, donde era necesario poner en la mesa, ante todos esos elementos subjetivos, de afirmar que lo que yo digo y lo que yo pienso de manera individual y absoluta es válido únicamente, era necesario recuperar el común denominador a todos. En la vida de fe, Papa Pío X, sabemos, fue un insigne reformador y que enfrentó junto con Pío XI este contexto del modernismo. Pero me refiero a Pío X porque él hizo un escrito llamado Tra le sollecitudini, escrito en italiano, pero es un escrito que se le llama el quirógrafo, que significa de propia mano, ¿sí? De propia mano, pues el pontífice Pío X, diríamos de puño y letra, con la autoridad papal en la cual es investido, disculpen, habla sobre el canto. Llamó la atención porque entonces, ante tantos elementos subjetivos de que cada quien cantaba lo que quería, lo hacía de la manera que quería, pero en las celebraciones de la fe, entonces se metieron todo tipo de música, se empezaron a meter todo tipo de música modernista, digamos, a los templos, pero no solamente a los templos, sino a las celebraciones de la fe, con instrumentos ruidosos y demás. Entonces, en su momento, inicio del siglo XX,
causó, pues sí, una inquietud, decir, bueno, ¿por dónde vamos? ¿Qué es lo sacro? ¿Qué es lo que realmente, como belleza, nos acerca a celebrar la fe, al enaltecimiento del alma, digamos, para elevarse a Dios y para hacerlo bien, como diría San Agustín, y para que esa bondad de cantar bien sea orar? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está el contexto, el ambiente de la oración? Bueno, es entonces pues cuando en este quirógrafo titulado Tra le Sollecitudini, el Papa Pío X, en ese contexto, insisto, de reformar en el ámbito del modernismo, allí, digamos, define con esa autoridad papal, define que el canto gregoriano es el canto por excelencia de la Iglesia. ¿Sí? El canto gregoriano, que no es a voces, es un canto llano. La voz se modula, ciertamente sube, baja en tonalidades, pero también en volumen, diríamos de esta manera. Es cantar, notas altas, bajar, es la voz que, como si la colocáramos arriba de un ave. Así recuerdo un maestro cuando era seminarista nos decía esto. Es como si la voz la subes en un ave y emprende su vuelo. Va. Padre, para clarificar esto, ¿podrías entonar, por ejemplo, el Kyrie de Angelis para que nuestros televidentes sepan cómo es? Claro, con mucho gusto. La misa de Angelis es pues muy universal, muy conocida de otras partes. Entonces el Kyrie, como me presenta, sería así. Kyrie eleison. Eso, más o menos. Esta es la entonación. Pero es así, por ejemplo, para dirigirla, quien dirige el canto gregoriano no lo hace en forma de cruz, que serían los compás 4/4, o bien 3/4, o así nada más 2/4. Es la mano que con cadencia. Con cadencia. Entonces, los cantores siguen la mano del director. Entonces, esa parte es, por eso, como una voz que se coloca en una ave. Entonces hace esto, se eleva, baja y se planea también, se detiene, y es así como se va desarrollando la música. Por eso la música gregoriana también tiene, inclusive hasta psicológicamente han dicho, tiene un poder de tranquilizar, pacificar. Ajá, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque es una música que obviamente sale desde la voz, desde la interioridad, y no es gritar, es unir, es pacificar. Por eso es el canto llano. Y así se da el gregoriano. Entonces, si la belleza, la música está al servicio de la fe, pues conduce al que lo canta y al que lo escucha a que el espíritu esté calmo, esté disponible. Sí, cuentan los jesuitas en sus narraciones que cuando llegaban a evangelizar a los indígenas, algo que notaban es que cuando ellos cantaban, el indígena se pacificaba, se quedaba extasiado al oír pues la cadencia y la armonía del canto. Así es, Padre. El Padre Jesús Rendón Ayala, nuestro maestro y muy conocido por tantas personas, nos decía él una frase, una expresión entre tantas cuando era seminarista, decía, que alguien le decían a él: Padre, es que la música del canto gregoriano, el gregoriano me duerme. Y él decía, no es un insulto, al contrario, es un halago, porque efectivamente cuando tú estás en paz, te relajas. Entonces no es insulto, al contrario. Y decía, si ponemos una música muy estruendosa y demás, pues no duermes, ¿no? Entonces sí, efectivamente, Padre, tiene también un efecto así pacificador, inclusive en la psicología dirían, bueno, tranquiliza, la anotación que nos hace favor de realizar. Y bueno, pues en este quirógrafo titulado Tra le Sollecitudini, el Papa Pío X hace mención del canto gregoriano como el canto oficial de la Iglesia. Es ahí donde adquiere esa oficialidad. Y bueno, pero no dice que sea el único.
Dice, es el que de manera mejor expresa y conduce a la celebración de la fe y transmisión de la fe. Pero ya en ese momento, en principio del siglo XX, pues hay muchos, se empezó el canto operístico ya a introducirse a las catedrales y a las celebraciones, sí, bellos en su forma musical. El piano inclusive empezó a meterse. Padre, perdona, ahí por ejemplo entraría, bueno, sabemos que Mozart compuso misas o algunos Händel, Haydn, entre otros. Ahí entraría, bueno, era la ornamentación del gregoriano con la orquesta, digámoslo así, que era también algo que ya estaba presente, o eso nada más en las iglesias protestantes. Bueno, buena pregunta la que realizas. Una vez que el canto gregoriano, que es llano, es solamente la voz, da paso precisamente a la polifonía. Ajá. Muchas voces, sí. Varias voces ya ingresadas con acompañamiento de varios instrumentos. Estos autores, como tú mencionas, las misas de Mozart, Händel, entre otros, sí, muchos se dieron en el contexto, sí, protestante, sí, celebrativo. La Iglesia hizo suyas, efectivamente, este tipo de melodías y formas musicales, las apropió también, sí, también la Iglesia Católica Romana. El asunto es que cuando llegó la ópera, sí. ópera fue cuando ya resaltaba ciertamente, hay coros, sí, como lo hay en la música litúrgica, las grandes misas, la misa de coronación de Mozart, por ejemplo, una belleza. Sí, pero no hay, digamos, quien sobresalga. Sí hay unos solos, pero son pequeños solistas, pero toda la música coral y el texto es fundamental. Y esas misas no sobresale el instrumento, sino acompaña lo que llamamos la armonía, que por cierto es algo fundamental en quien toca, por ejemplo, en una Eucaristía, en un templo. Muchas veces quiere el solista, el organista, sobresalir en cuanto a sonido, y dice, ay, las personas, qué bonito se escuchó, otros, ay, bájale el volumen. Es que el instrumento es acompañante, la voz es fundamental. Entonces, sí, las misas ya están allí presentes, pero como muchas veces sucede, Padre, suelen darse los excesos. Y por eso el modernismo es un exceso del sujeto, sí, que desde su propia realidad dice, es lo que yo digo, lo que yo siento, lo que yo afirmo. Y ahí están los excesos. Entonces la necesidad de poner un orden, ahora sí que una reglamentación, una norma más que reglamentación. El Papa va a decir en este quirógrafo, efectivamente, que algunos instrumentos no son propios para que se introduzcan y se canten en la liturgia por excelencia, la misa, la Eucaristía. Instrumentos no, tampoco ciertas maneras o formas musicales, en este caso, por ejemplo, lo dice expresamente, la ópera, ¿sí? Donde sí sobresale eminentemente la voz de un solista o una solista, pero ya también hay la posibilidad de que textos y música profana, ya eso secular fuera del templo de la fe, que se introduzca en la fe. En ese tiempo, en principio del siglo XX, se da en esta toma de conciencia, en este quirógrafo, el Papa dice, hay que tener cuidado. Y de allí también se va a los autores de las melodías, los compositores, ¿sí? Dice, brindan una gran labor, un servicio a la vida de la fe. Entonces también el compositor requiere de estar no solamente preparado musicalmente, sino también inspirado espiritualmente. Ajá, es cierto, sí. Y bueno, en ese sentido, por ello también va a adquirir en este texto que estoy mencionando, para le solicitudine, perdón, van a adquirir rasgos de la música sacra,
tiene que tener, como dije hace unos momentos, universalidad. Que sea no solamente entendida por uno, sino por todos. Que nos conduzca, que nos coloque precisamente donde quiera que estemos, en cualquier parte, que nos coloque en la celebración. Lo que hace un momento presentaste, la misa de Ángeles, es fundamental. Aquí en Durango, escuchando en Roma, la misa de Ángeles que se canta en el Vaticano, hasta nosotros la podemos cantar en cualquier parte, China, etcétera. Sí. Y en ese sentido también, Padre, pues es fundamental, además de la universalidad, la santidad de las formas. Santidad. Bueno, y así pues la música sacra hasta nuestros días ha tenido desde ese quirógrafo donde se pusieron los elementos fundamentales, unas reglas, normas que han sido aquellas básicas que han recorrido desde esta fecha que menciono, 1903, hasta inclusive pasando el Concilio Vaticano II, que es ese poner al día la Iglesia. Bueno, pues también la música va a tener allí parte, porque recordemos, en el Concilio Vaticano II hay una constitución que habla sobre la renovación de la liturgia, Sacrosanctum Concilio, y el canto, la música sagrada, es tocada en este tema. Y bueno, pues sigue siendo el documento del Papa Pío X fundamental. Entonces es poner al día las formas, las estructuras del canto, de la música, la instrumentación y demás. Es bueno hacer una observación que como muchos documentos se dan, a los 100 años de este documento de Pío X, el Papa, ahora San Juan Pablo II, de feliz memoria, en el año 2003, hizo también un quirógrafo, haciendo referencia a este de su antecesor, de Pío X. Y vuelve a hacer nuevamente, a reiterarse también desde la autoridad papal, este tema que ya las bases se pusieron en este documento. Me gustaría comentar que aquí en nuestro México, de manera particular, se está realizando por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano en lo que es la dimensión de música litúrgica, un esfuerzo para unificar los cantos. Hay muchos compositores, sí, pero los compositores requieren, como también quien los va a ejecutar, requerimos saber la diferencia entre un canto litúrgico y un canto evangelizador. Eso hace que, teniendo esta distinción del tipo de canto, no se introduzca en la liturgia un canto que es para evangelizar. ¿Por qué? Porque está inmediatamente referido al texto. Hay cantos que son para evangelizar, motivacionales, por ejemplo, pues nadie te ama como yo. Sabemos muy bien el autor Martín Valverde, que bueno, pues es muy bellísimo y llega, toca el alma, y nadie te ama como yo, es muy bonito, pero no es un canto litúrgico, es un canto para evangelizar, para motivar precisamente a las personas ese acercamiento a Dios nuestro Señor en Jesús, pero no es lo que está sucediendo actualmente. Es un canto que se canta inclusive en el ofertorio o después de ofertorio, y ahí está la dificultad y el trabajo que se está haciendo a nivel nacional de hacer la identificación entre un canto y el otro. Ambos son bellos, ambos se dirigen hacia Dios, sin embargo la intención es distinta. La intención, ¿dónde colocas un canto evangelizador y un canto litúrgico? Es como si estamos en un retiro espiritual o una reunión de jóvenes y empezamos a cantar allí donde están todos ahí reunidos, no hay Eucaristía, no está la misa, y todos, Cordero de Dios que quitas el pecado. Pues no, inmediatamente el ánimo, la mente te conduce de los presentes a, esta es la misa, va directamente y dice, pues, no estamos en misa. A lo mismo en el movimiento contrario, cantos que sí, muy bonitos y demás, pero los introduces en el todo de la unidad de la Eucaristía,
pues te remite a otra cosa, lleva tu mente, tu ánimo a otra cosa. No está siendo fácil a nivel nacional porque muchos, diríamos, exageraciones, en el peor de los casos, vicios, se han dado, no de mala intención, ciertamente, pero sí el hecho de que hay una mezcla de cantos y entonces en nuestras celebraciones litúrgicas haya cantos que no son propios precisamente para la liturgia, no son propios, que fundamentalmente en la liturgia, la Eucaristía de manera específica, hay cantos, digamos, del ordinario, que no cambian, son invariables. Es el Señor ten piedad, llamado Kyrie, Gloria, el Santo, el Cordero de Dios, son invariables. Es en nuestra ya liturgia actual. Sí. Antes inclusive se cantaba el credo. Imagínate cantar el credo. Actualmente pues es una de las dificultades de muchos niños, niñas. ¡Ay, el credo está muy largo! Bueno, pues es precisamente el credo no forma parte del ordinario, del común de la Eucaristía. Y los cantos variables, que son canto de entrada, ofertorio, comunión y salida, son los que varían. Pero esa variación no depende del coro o del cantor, tiene que estar en consonancia con el texto litúrgico que en ese día precisamente está celebrándose. Entonces va a haber necesariamente una relación entre texto y música. Entonces el texto va a ser sagrado, no va a ser texto, hablando de la música sacra litúrgica, no de evangelización. En la evangelización las letras pueden ser muy variables, pero litúrgico tiene que ser aquello que responda esencialmente a los textos que están presentes tanto en la Sagrada Escritura como en el misal. El misal romano trae estas observaciones. Por otra parte, va a ser fundamental que el texto esté en consonancia con la música. Ahí vienen las formas musicales. Y las formas musicales no deben de ser efectivamente estridentes. Si son estridentes, no son propias precisamente de la música y llevarse al ámbito litúrgico. Y ahí está la dificultad, pero también un trabajo que está realizando a nivel nacional, del cual también en nuestra diócesis formamos parte de este esfuerzo. Insisto, no está siendo nada sencillo porque pues hay muchos cantos que ya forman parte de la comunidad, ya se han apropiado, como el que acabo de mencionar, pues nadie te ama. Y ya quitarlo, extirparlo de la liturgia para muchos va a ser una violencia, ¿no? Ajá, un abuso. Sí, sí. Hago esta de autoridad y ustedes, ¿por qué quitan esto? Y es que, bueno, porque llega mucho al sentimiento, ¿no? Para muchos, mucho llega al sentimiento. Y pues, ok, sí, es válido el sentimiento, pero no es lo que define solamente. Bueno, al menos tiene cierta connotación espiritual. Últimamente, no sé si has escuchado, padre, en algunos funerales tiene la tentación de poner otras canciones que evocan la tristeza o la ausencia del ser amado, como Yo te extrañaré o algún otro que pues sí, quiere pues manifestar el sentimiento, pero olvidándose del contexto de fe o del contexto litúrgico. Exactamente, sí. Y es válido el sentimiento, pero no está en relación a lo celebrado, porque sí, como bien dices, por ejemplo, en un funeral, pues sí, el sentimiento está a flor de piel, ¿no? Del dolor, la tristeza, de la separación, pero en la liturgia se canta, se celebra muerte y resurrección de Cristo. Entonces, como si le cargamos el énfasis en el dolor y en la tristeza, pues el misterio cristiano, muerte y resurrección de Cristo, el don de Dios que es la vida, pues queda hecho a un lado. Ajá. Efectivamente. Por eso es tan importante los textos y la música, que insisto, no es cosa sencilla. Por eso también un llamado a los compositores también, entonces, para hacer todo identificación de este canto sí, este canto no porque de manera arbitraria se imponga, sino dar razones también, ¿sí? El por qué. Si no, se va a entender todo esto como, ¿y tú quién eres para quitarme mi sentimiento? Que en nuestros días hay que estar muy atentos de esto, ¿no? Sí, porque es lo que prevalece, el sentir más que la razón en muchas decisiones. Así es, padre. Padre, pues, wow, porque en este breve tiempo nos has hecho un recorrido maravilloso de
pues casi 1500 años. Recordemos que el Papa San Gregorio es del finales del siglo VI y principios del VII, y ya nos encontramos ya en el siglo XXI, un tiempo pues marcado por la apertura, por el diálogo, pero también la tradición eclesiástica le da soporte a nuestra vida de fe, y por ello quisimos destacar en este día el canto gregoriano. Ojalá que pues podamos retomarlo en alguna otra ocasión. Ya hemos llegado al final de nuestra transmisión. ¿Alguna última reflexión que quieras hacer, Padre, o una invitación? Bueno, pues la belleza es necesaria en la vida humana. No renunciemos a la belleza, porque la belleza implica el poner definitivamente el alma humana en otro nivel. La belleza en todas sus artes, inclusive en todas sus expresiones. La fe es esa belleza que nos humaniza también. La belleza no deshumaniza, la belleza pacifica. La belleza de las relaciones interpersonales, la belleza de la verdad, la belleza de la unidad. Y esa belleza, si se pone al servicio del otro, al servicio de la verdad, al servicio de la fe, va a ser precisamente camino también de paz. Entonces, cantar la fe de manera bella, donde todos contemplemos y estemos formados y aceptemos precisamente la necesidad de la fe, de la belleza en nuestra vida, pues participemos en el canto. Cuando vayamos a una Eucaristía, participemos, no solamente que el coro haga lo suyo o que contratemos a alguien que cante esto, no, incorporarnos. Una responsabilidad de que la belleza también pues unifica. Cantor, sacerdote, comunidad, pueblo. Esa es la belleza que une, y se hace en formas bellas y con razones, precisamente, da razón de nuestra fe. También el canto es dar razón de nuestra fe de manera bella. Entonces, pues, a cantar y hacerlo bellamente. Gracias, Padre, por recibirnos aquí en tu casa, por esta cátedra maravillosa que nos has dejado. Agradecemos también a Cris Lira, que ha hecho posible la transmisión de este programa, y los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en su programa Arte, Cultura y Evangelización. Hasta la próxima. Hasta luego.